Buenos días, Dios te bendiga. En este día continuamos con la lección que se llama Compartir la misión de Dios. Y para este día vamos a estudiar el don de la hospitalidad. Y la pregunta es, ¿qué es la hospitalidad? Es recibir o acoger con amabilidad y atención a los visitantes o extranjeros en su casa o en su tierra. Y vemos que Abraham hacía esto. La historia que mencionaré se encuentra en Génesis 18, 1 al 15. Una vez Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda cuando el calor era más fuerte y él estaba bajo el sol, y ese comportamiento era un poco raro porque a esa hora del día, cuando el sol estaba más fuerte, todo el mundo buscaba la sombra y la brisa fresca. Pero quizás estaba soportando el calor del día para ayudar a alguien que pasara por el camino. Claro que sí, porque mientras estaba allí vio a 3 viajeros y lo más posible era que acostumbraba a dar hospitalidad a los viajeros. Y vemos que Abraham, en ese encuentro con esos 3 hombres, tomó la iniciativa, porque en Génesis 18:2 dice que corrió hacia ellos desde la entrada de su tienda. Entonces vemos aquí un punto importante. Abraham tomó la iniciativa de ir al encuentro, incluso antes de que ellos se acercaran a él, y les dijo a estos 3 viajeros: permítanme que les traigo un poco de agua para que se laven los pies, y recuéstense debajo de un árbol, mientras traigo un bocado de pan para sustentar su corazón. Después seguirán, porque para esto han pasado cerca de su siervo. Génesis 18, 4 y 5. Vemos aquí que Abraham sabía cuál era su misión, y la misión de él se trataba en compartir con los demás el conocimiento del Señor en un mundo lleno de personas que no eran fieles, que les gustaba la idolatría y de personas que creían que habían varios dioses. Y como vemos con esto que pasó en ese momento, la forma más rápida de cumplir con la misión era por medio de la hospitalidad a estos extranjeros que acababan de aparecer en el horizonte. Al mismo tiempo, la casa de Abraham, que formaba más de 1000 personas, y muchos de los cuales eran jefes de familia, varios de ellos hacía poco se habían convertido del paganismo. Esa gran casa necesitaba que una mano firme agarrara el timón. Los métodos débiles que no son seguros no funcionan. Y vemos que la influencia de Abraham se extendió más allá que su casa. Donde quiera que levantaba su tienda, allí también levantaba un altar para ofrecer sacrificios y adorar a Dios. Cuando movía su tienda a otro lugar, allí quedaba el altar. Y más de un viajero cananeo que había llegado a conocer a Dios por medio de la vida de Abraham se detenía junto a ese altar para ofrecer sacrificio a Jehová. Desde el principio Abraham entendió que Dios lo había llamado a la misión y que haberse ido para la tierra prometida no era para ir a pasar unas vacaciones, sino que para ser bendición para los que lo rodeaban y por medio de sus descendientes para el mundo. Vemos que la Biblia le da mucha importancia a la práctica de la hospitalidad. Y no solo lo ordena como un deber, sino que también presenta muchos ejemplos de hacer esto y las bendiciones que da. Y entre ellos resalta el caso de Abraham. Él mismo trajo agua para que se pudiera lavar el polvo que había ensuciado los pies de los que viajaban. Y mientras ellos estaban descansando en la sombra, su esposa Sara preparó los alimentos y Abraham permaneció junto a ellos muy atento mientras disfrutaban de su hospitalidad. Y vemos que les brindó esta bondad como a viajeros comunes, como a forasteros a quienes no iba a volver a ver. Sabes que hay muchos que podemos hacer de nuestro hogar una bendición. Nuestras relaciones sociales no deberían ser dirigidas por las costumbres del mundo, sino que deberían ser dirigidas por el Espíritu de Cristo y por la enseñanza de la Biblia. A los pobres y a los extranjeros, a personas como esas debemos dar buena hospitalidad en nuestras casas. El tiempo que tenemos es corto, solo una vez podemos pasar por este mundo, y al hacerlo saquemos el mejor provecho de nuestra vida. La tarea a la cual Dios nos llama no se necesita riquezas, posición social o una gran capacidad, sino que lo que se necesita es un espíritu bondadoso, bueno y con propósito firme. Una luz, por más pequeña que sea, si está prendida siempre, puede servir para encender otras luces. Así que el llamado de Dios es que sigamos el ejemplo de Abraham. Él llegó a ser una gran bendición para los que lo rodeaban. Así que no nos olvidemos de la hospitalidad,
porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Te deseo que tengas un bendecido día.